Que mi abuela materna Sara se uniera a Uriel. Él presentía que no era un buen hombre. De esta unión nació mi madre y otros hijos que murieron al nacer, otros muy pequeños. Los otros hermanos de mi madre, Rocío, Lidia, Alonso y Diana, vivieron en situaciones muy precarias y Sara, la abuela, se enfermó de un pulmón. La hospitalizaron y la tuvieron que operar. Mi madre, como la hija más grande, con 11 años, en ese entonces, cuidaba de sus hermanitos. Su padre Uriel, a quien llamaban Bozo, regresó una noche después de 3 días de fiesta, mientras que su esposa estaba recuperándose en el hospital. Llegó aún muy borracho a la casa, queriendo abusar de su hija Lidia, que para entonces tenía solo 4 años. Mi madre se interpuso y la golpeó y la abusó sexualmente. Esto se repitió durante todo el mes que su madre estuvo en el hospital. Tan traumático fue que mi tía Lidia aún lo recuerda. Cuando Sara regresó del hospital, Noelia y Camila, unas vecinas, le contaron que se escucharon unos gritos espantosos mientras ella no estuvo. Y posterior a eso, Consuelo, mi madre, le contó lo que había pasado. Pero ella no le creyó y la castigó. Le pegó argumentando que estaba inventando todo eso, que eran mentiras. Ciega de amor por Uriel, negaba este hecho como siempre. Un tiempo después, cuando Chelito tenía 13 años, su mamá Sara, es decir mi abuela, decide enviarla al Dobio, Valle del Cauca, con su tía, que había dado a luz y que no había nadie que le ayudara en su dieta. Chelito, mi madre, llegó para apoyarla en la casa y con el bebé. Unos días después de su llegada, también ebrio, Mario, el esposo de su tía, la abusó sexualmente. En el año de 1973. Para entonces, mi madre tenía solo 13 años. Y su tía Alicia, contrario a lo que debía haber hecho por su sobrina, se puso del lado del abusador, o sea, de su esposo, y le dio una paliza a mi madre. Este segundo suceso marcó tan profundamente la vida de Chelito, a tal punto que después de la violación y la golpiza de su tía, corrió al galpón de las gallinas para tomarse un veneno y acabar con su vida. Afortunadamente, unos minutos después pasó por aquí cerca de Roberto, su tío, quien la escuchó quejándose y la encontró vomitando sangre. Él fue su salvador aquel día. Cuenta que corrió a hacerle tragar unas bolas de manteca para impedir que su cuerpo absorbiera el veneno y posteriormente le provocara vómito. Él fue su salvador aquel día. Después de pasar varios días en el hospital de lavado estomacal, fue remitida a una clínica psiquiátrica y allí estuvo varios días. Tiempo después, ya en Manizales, Chelito empieza a trabajar interno en una casa de familia en el barrio de La Estrella, con un señor Guillermo que solía ayudar a mujeres con dificultades. Este intentó ayudarla, pero terminó accediendo carnalmente. Mi madre fue una mujer rodeada por abusadores. No solo sufrió por culpa de esos abusos, pues al interior de la familia ya había precedentes de violencia. Bozo, su padre, era un abusador por excelencia. Hacía tocamientos, manoseaba a sus hijas y nietas,
siendo mis hermanas algunas de sus víctimas. Quizá una de las más recordadas fue la de mi hermana Beatriz. Casi todos solían estar en el cuarto de la abuela, pendientes de ella y de su pipa de oxígeno. Yo estaba muy pequeño viendo la pantera rosa chupándome un bombón rojo que humedecía en un vaso de leche que se tornaba rosa y con sabor a fresa. De repente la luz se fue. Buscaron velas para iluminar y cuando regresó la luz, ya Bozo le había metido el dedo a mi hermana Beatriz haciéndola sangrar y quitándole su virginidad. Se aprovechó que mi hermana estaba en el cuarto de atrás, que era una niña y que era sordomuda. Y aparece una gran pregunta. ¿Por qué Sara permitió tantas injusticias y abusos a ese hombre? ¿Por amor, miedo, vergüenza? Regresando atrás en el tiempo, mi abuela paterna compra la casa al lado de mi abuela materna y mis padres se conocen. Mi padre Maximino recién había regresado de pagar servicio militar. Se conocieron, se enamoraron y los problemas no tardaron en llegar, pero esta vez no por ellos. Mi abuelo, antes mencionado, Bozo, tuvo amoríos con una de las hermanas de mi padre, que para entonces trabajaban en cafés de la Florida y muy cerca a donde él trabajaba. Su esposa, o sea mi abuela, se enteró. Esto ocasionó discusiones entre las dos familias y mis padres enamorados y en medio de todo esto decidieron escaparse. Llegaron a una finca donde mi tío César trabajaba. Allí estuvieron unos días y para cuando decidieron regresar, mi abuela Sara no tardó en hacerlos casar. Mi tía Lidia recuerda que el matrimonio fue un martes y que Chelito, mi madre, iba vestida de verde, color asociado a los cimientos, a la evolución, a aliviar el estrés, con un impacto positivo en nuestra creatividad visual y los recuerdos. Recuerdos que de seguro la atormentaron toda su vida. Empezar para ellos no fue nada fácil. Chelito solo había estudiado la primaria, Maximino solo hasta segundo de primaria. Aún así, con mucho esfuerzo, criaron 4 hijos. El primero en nacer fue Julio. Luego, Beatriz. Y aparecen 2 versiones sobre su nacimiento. Una versión cuenta que para esa época Maximino tenía una amante casi al frente de la casa, a la que le llevaba arroz, panela y carne, mientras mi madre, embarazada y con un niño muy pequeño, no tenía nada para comer. Que cuando ella le decía que tenía hambre, él le respondía que tomara agua. Otras veces solo la maltrataba y que incluso llegó a pararse encima y golpearla estando embarazada, lo que podría haber hecho que Beatriz naciera sordomuda. La otra versión, también combinada con hambre y violencia, cuenta que a mi madre le puso sangre negro en estado de embarazo y que esa enfermedad pudo ocasionar su sordera. Que vivieron en Chipre, Galán, y que mi abuela Sara en una ocasión fue a visitarlos, y al ver que mi madre no estaba en buenas condiciones, decidió llevársela con ella y decirle a Maximino que no regresaría a su lado hasta que no tuviera lo mejor que ofrecer. Para entonces había un terreno sobre el cual estaban invadiendo entre comuneros la Unión del Sur, y allí fueron a dar. Al principio
principio era solo un terreno y con la ayuda del gobierno y el Banco Caja Social empezaron a pagar para poder construir. Allí nacería Maribel y un año después nacería yo. Otro evento desafortunado tiene que ver con los 15 años de Lili. Sus hermanas, incluyendo a mi madre, le habían comprado un hermoso vestido azul. Para entonces, mis padres se habían separado. Y allí llegó Maximino para pedirle a Chelito perdón y rogarle que regresara con él. En dicha celebración, Chelito le dijo que no, que esa era la última vez y que no regresaría.